Les agradecemos a los compañeros que están y compañeras acá en la sala y también a todos los compañeros y compañeras que están siguiendo la transmisión. Iniciamos este ciclo de actividades de formación y de intercambio para fortalecer a los militantes y a las militantes en esta campaña por lograr la mayoría de votos afirmativos a la anulación de los 135 artículos. Mi nombre es Enrique Cal, soy el presidente de FUCBAM y me acompaña la compañera Valeria España, abogada, asesora de FUCBAM y de otras organizaciones sociales con experiencia en todo lo que tiene que ver con la vivienda y los desalojos los desalojos y situaciones donde hay implicada población vulnerable. Para iniciar esto, lo primero que queremos transmitirle a los compañeros y a las compañeras es por qué pensamos que la LUC, así como fue concebida y así como fue planteada, no nos representa como uruguayos. Lo que decimos, primera cuestión, es que la LUC no puede ser analizada en forma aislada de lo que es el presupuesto nacional, de lo que es la rendición de cuentas posterior. Todo el paquete normativo que es la LUC, que fueron 500 y pico de artículos, tienen que ser concebidos como un paquete normativo que representa a un gobierno que defiende determinados intereses. Desde FUCBAM, y en particular esta visión la tenemos muy clara, es un paquete que defiende los intereses de una determinada clase social y que atenta contra derechos que ya se habían logrado, que ya se habían instalado, y contra una forma de normatizar, contra una forma de llevar adelante las leyes y de discutir las leyes en nuestra sociedad con una amplia tradición democrática. Todos sabemos, las leyes de urgente consideración están concebidas en la Constitución de la República y tienen ese resorte de ser concebidas como algo para atender una situación de urgencia. No se puede pensar que hay 75 temas de urgente consideración que limitan la posibilidad de participación de la sociedad civil, que limitan la posibilidad de intercambio y de debate en el Parlamento Nacional, 70 y pico de temas que podrían ser 70 y pico de leyes diferentes. No tuvimos las organizaciones de la sociedad civil, no tuvimos la posibilidad de discutirlo, de defenderlo, de debatir como ahora fue, por eso se impulsó el referéndum y estamos seguros que se va a llegar a las firmas necesarias para poder llevarlo a la votación de la ciudadanía. En FUCBAM estamos preocupados porque tal cual se está presentando los aspectos de vivienda en la LUC, que son del 421 al 450 y pico, se presenta como algo novedoso el alquiler sin garantías, como una oportunidad para las parejas jóvenes. En una entrevista que se le hizo al subsecretario para la televisión, al subsecretario de Vivienda, planteó que era una oportunidad para los migrantes. Decimos tres cosas con respecto a esto. Lo primero es que ya en la antigua ley de arrendamientos un propietario puede alquilar sin vivienda. No es verdad que esto es algo novedoso, que esto aparece como una oportunidad. De hecho, hay un porcentaje bastante importante, creo que superior al 20% de los alquileres que se hacen hoy en día que no hay una propiedad puesta como garantía. Es un resorte del propietario poner una garantía, pedirle una garantía al inquilino no. Decimos que no entendemos por qué plantea esto Hackenbruch con respecto a los migrantes cuando en la exposición de motivo de la LUC no se los menciona
en ningún momento en torno al alquiler sin garantía. En ningún momento. Lo leímos varias veces a ver si podíamos haber omitido eso, pero no hay ninguna mención al migrante en torno al alquiler sin garantías. Y lo otro es que lo que decimos es que tal cual está planteado, hay 5 o 6 artículos al principio que plantean el alquiler sin garantías, los cuales no están siendo puestos a consideración, no entran dentro de los 135 artículos, sí entran todos los posteriores, que son los que en realidad esconden el cangrejo bajo la piedra. Le dan aumentan las prebendas y las garantías para el propietario que decide alquilar sin garantías, se le da todo prácticamente 40 y pico de artículos defendiéndolo y planteando un marco garantista mayor para ese propietario que, bueno, que se aviene a alquilar sin garantías, que ya lo podía hacer anteriormente, pero en el marco de la LUC se aviene recortando los derechos y los plazos de ese inquilino que, bueno, que tiene la suerte de encontrar un propietario que le alquila sin garantías. El FUCBAM pensó en cualquier organización social que, bueno, una ley de urgente consideración va a atender el problema de la vivienda, el déficit de vivienda que hay en nuestro país. Estamos hablando de 75, 80 mil unidades menos de las que se necesitan. Dijimos, una ley de urgente consideración va a establecer un aumento del presupuesto, va a establecer un nuevo plan, y en realidad nos encontramos con la sorpresa de que nada de eso dice la LUC, ni siquiera nombra a las cooperativas de vivienda. No sabemos si eso es para preocuparnos o es para ponernos contentos. Pero no entra, el cooperativismo de vivienda no entró en la ley de urgente consideración. Sí entró toda esta cuestión de la limitación del tiempo, del acortamiento de los plazos para los inquilinos que alquilen sin garantías. Nosotros tenemos compañeros y compañeras cooperativistas que están alquilando, que están en obra, que están en cooperativas que están haciendo los trámites, por lo tanto se ven afectados como ciudadanos, como se afecta cualquier ciudadano y ciudadana del país, y por eso FUCBAM salió a criticar y a defender esta postura por el sí ahora, el sí a la anulación de los 135 artículos. Yo quería plantear este profundo disenso con la forma en que fue planteado a la ciudadanía. No tuvimos la oportunidad de discutirlo, las organizaciones no tuvimos la oportunidad de sentarnos frente a las comisiones del Senado. Solamente 15 minutos tuvimos para plantear nuestra discrepancia con en la LUC en general por su forma y los contenidos de la misma en varios aspectos, pero fundamentalmente el motivo de hoy es la vivienda. Queremos dejar planteada esta postura institucional y darle paso sí a Valeria, que es quien nos ha estado asesorando todo este tiempo en torno a lo negativo de la LUC para nuestra jurisprudencia y para dejar un antecedente con esta forma de legislar. Bueno, muchas gracias, Quique. Saludo a las personas, a los organizadores de esta actividad y a quienes nos ven en redes y aquí en la sala. Simplemente como primer punto, es necesario celebrar esta instancia porque precisamente es una demostración de que los espacios dialógicos, los espacios de conversación, los espacios de análisis y reflexión profunda sobre los aspectos que se tienen que trabajar para mejorar las condiciones de vida de quienes habitamos este país es necesario, y ya este proceso de impugnación de la LUC ha habilitado eso y por lo tanto hay que celebrarlo en sí mismo. Sin duda, ya lo hemos señalado en otras ocasiones, pero la ley de urgente consideración sintetiza la época mórbida que la vio nacer. No hay que olvidar que era un 28 de abril de 2020, en un momento álgido todavía de la emergencia sanitaria,
cuando se presentó el proyecto de ley de urgente consideración, donde se buscaba dar trámite parlamentario, y después de 8 horas y 6 minutos, terminando con un discurso bastante atemorizante por parte del senador Penades, se dio por cerrado, digamos, el debate y entró formalmente al Parlamento la ley. Hay que mencionar también que lo que sucedió después con la conformación de la Comisión Especial para la discusión sobre la ley de urgente consideración es que se negó sistemáticamente la posibilidad de participación y, por lo tanto, la LUC, tenemos que decirlo, desde ese momento en que se presentó, nació herida, por un lado, de la transgresión constitucional, un poco lo que planteaba Enrique, es fundamental, que es justamente el abuso de poder que se dio en el Parlamento cuando fue su tratamiento, y de alguna manera también la transgresión de lo establecido en el artículo 168 constitucional, inciso 7. Esta mención es importante porque cuando hablamos de la impugnación a la LUC se hace en forma y contenido. Entonces, hice esta pequeña mención sobre la dimensión democrática y constitucional sobre la cual es importante plantear, porque es algo fundamental y que no se debe perder de vista, sobre todo porque el referéndum en sí mismo es una manera que tenemos las y los ciudadanos de a pie de defender también nuestras normas constitucionales. Específicamente en relación al tema de vivienda, y ahí vamos a pasar varias diapositivas que tenemos ahí, porque vamos a ir directamente a la parte específica sobre el tema de vivienda, es justamente algo que también se planteaba que tiene que ver con el argumento que se dio a la hora de discutir esta ley, que era justamente la urgencia, ¿no? Y cuando analizamos la sección 9 de la Ley de Urgente Consideración, se habla precisamente de las normas relativas a la emergencia habitacional. Y ahí lo que vemos es que efectivamente hay un uso abusivo de los eufemismos, porque claramente lo que se pone sobre la mesa no es normas específicas para el tratamiento de una emergencia nacional, que es la emergencia habitacional, sino es que se instaura un nuevo régimen de liberalización de la contratación del arrendamiento, que imaginábamos que no podía haber una norma peor que la norma aprobada en plena dictadura en 1974, que es el Decreto Ley sobre Arrendamientos, y sin embargo se dobló la apuesta y hoy tenemos estas normas impuestas a través de la Ley de Urgente Consideración. Ahí lo que vemos es que en el capítulo 2 de esta sección se instaura este nuevo régimen, que de alguna manera va a coexistir con otros regímenes existentes. Algo que tiene también esta campaña del sí, y eso es importante decirlo tanto para militantes como para aquellas personas que están dudando en relación al tema de la LUC, es que esta campaña está basada justamente en argumentaciones y no en mentiras. Y por lo tanto lo que se plantea es justamente que es un nuevo régimen el que se instaura a los ya existentes, ¿no? Está el régimen del decreto ley que mencionaba, que es la ley 14.219 de 1974, y otro régimen de libre contratación. Es importante mencionar también que, evidentemente, si tuviéramos que discutir las emergencias en relación de vivienda y específicamente en relación a alquileres, sería lógico pensar que estamos atravesando una crisis no solamente sanitaria, sino también económica, y por lo tanto, en una situación donde para muchas personas que habitan esta república poder llegar al fin del mes y pagar todas las cuentas supone una locura, que el gobierno piense que a fin de solucionar la situación de inseguridad en la tenencia de la vivienda, generar un régimen de desalojos express sea una vía para poder mejorar las condiciones de autonomía de las personas que hoy son inquilinas e inquilinos. Sin embargo, eso es lo que se planteó. En la exposición de motivos de la Ley de Urgente Consideración en relación al tema de vivienda,
lo que podemos ver es que se hablaba precisamente de la necesidad de generar, por un lado, un sistema a través del cual se otorgara a favor del arrendador la posibilidad de desalojar en plazos brevísimos. Con estas palabras literales se puede buscar en la exposición de motivos. Esta afirmación resiste archivo. Y lo que vemos es que justamente el planteo en la propia exposición de motivos, en el propio espíritu de la norma, era beneficiar al arrendador, al propietario, para poder alquilar sin garantías. Y ahí lo que hay que mencionar es que podemos hablar de que no hay garantías para las y los inquilinos que no tienen condiciones para poder negociar muchas veces los términos de la contratación de su arrendamiento. Sumado a esto, hay que pensar, y eso ahora lo vamos a ver caso por caso y analizando este régimen, lo que habilita y las causales de desalojo que establece, los plazos de desalojo y también los mecanismos de lanzamiento. Pero es necesario pensar que de por sí el arrendamiento en Uruguay se rige por estructuras procesales que de alguna manera está naturalizado en las cátedras de derecho, sin duda. Podríamos llegar a tener muchas discusiones por esto que voy a decir, pero que tiene que ver con el proceso monitorio, que es un proceso que su efectividad está dada, sobre todo para el propietario, en la medida que la persona que de alguna manera contra la que se promueve la acción no tiene posibilidad de oponer excepciones y por lo tanto eso puede llegar a jugar en contra porque se da por cierto lo que afirma quien demanda, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vemos es que los desalojos, y eso incluye el régimen de la LUC, va a estar regido por esta estructura procesal monitoria, en la cual se parte de la base que quien tiene la razón es quien promueve el desalojo. Y la oposición de excepciones implica hablar de acceso a la justicia. Y si pensamos que los que redactaron esta ley pensaron que era una ley para facilitar o para mejorar las condiciones de vida de quienes no tienen garantías para arrendar, resulta ilógico también pensar a la luz de las dificultades en materia de acceso a la justicia que precisamente tienen las personas que se encuentran en esta situación de dificultad para alquilar, ¿no? Entonces, vemos que es un régimen perverso porque efectivamente son personas que van a poder ser desalojadas en plazos brevísimos y que en esos plazos de por sí, en los ya existentes, la práctica demuestra que el acceso a la justicia, en definitiva, existen varias dificultades porque no se cumplen reglas básicas como la regla de Brasilia, que están orientadas precisamente a la protección de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, porque la Defensoría Pública de alguna manera no tiene las herramientas suficientes y no ha sido lo suficientemente acompañada, porque depende de la Suprema Corte de Justicia, porque tiene autonomía técnica, pero en muchos otros aspectos no tiene autonomía y por lo tanto es importante también mencionar estos aspectos, sobre todo porque estamos hablando de que lo que tiene que ser, digamos, la disposición de nuestras normas en relación al derecho a la vivienda tiene que plantearse justamente al servicio de las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, esto es importante pensarlo. En relación a las causales que plantea, las nuevas causales que plantea esta LUC, es que establece, por un lado, la posibilidad de desalojar por buenos pagadores, que está llamado como la causal por el vencimiento de plazo, y también está la posibilidad a través del concepto que ha denominado malos pagadores. Otras posibilidades que implican estas causales para el desalojo está el de bienes expropiados o de fincas ruinosas. En el caso específico de fincas ruinosas, lo que vemos es que se puede desalojar en el argumento de la finca ruinosa, pero jamás plantea la norma que no se puede seguir arrendando como si fuera una calecita. Entonces, lo que vemos es que tampoco el fondo está en proteger a la persona que de alguna manera arrienda en condiciones
absolutamente irregulares, en un lugar donde no existen las condiciones básicas de habitabilidad. De vuelta aparecen las verdaderas emergencias que tienen que ver precisamente también con la protección efectiva en las relaciones de consumo, si lo quisiéramos ver en esos términos, de las personas que arriendan y que muchas veces por necesidad terminan aceptando cualquier tipo de condición. En ese sentido vemos que cuando se habla esto de alquiler sin garantía, siempre se habla de, bueno, en esta contrapartida de flexibilización se van a consagrar a favor del arrendador plazos brevísimos para recuperar la tenencia de la finca, ¿no? Y ahí lo que vemos es, y ahora lo vamos a ver con más detalle, no solamente los plazos que en definitiva nos parecen que van en contra de cualquier tipo de seguridad en relación a la protección de, justamente, por un lado, del debido proceso, de derechos fundamentales, también en relación a la posibilidad que tiene una persona de eventualmente poder atrasarse en el pago de su alquiler y que, en definitiva, la respuesta que puede llegar a tener el arrendador en este régimen es absolutamente lesiva. Es importante mencionar, porque se ha planteado, que este régimen es un régimen a través del cual se puede optar o no. Pero también puede haber condiciones, que lo hemos visto y lo vemos en diferentes ámbitos. Esto lo hemos visto en los espacios donde no se negocia el tipo de contrato, ¿no? Como con cierto contrato de adhesión, donde simplemente se firman los términos que se plantea y donde la parte que firma muchas veces no tiene esa capacidad de negociación. Aquí se puede dar también en estos espacios donde de repente se facilita la posibilidad de ingreso, sobre todo para las poblaciones más jóvenes, las poblaciones que se quieren de alguna manera emancipar, salir del lugar de donde viven con sus padres, y eventualmente ahí se pueden dar esas condiciones de arrendamiento en el régimen de la LUC con los riesgos enormes que supone justamente el poder ser desalojado en plazos brevísimos. En el caso del desalojo por vencimiento de plazo, que está contemplado en los artículos 429 y 436, vemos que aunque la inquilina sea buena pagadora, ya no tendrá un año para dejar el lugar, sino 30 días. Y si no lo deja, será lanzada judicialmente en otros 15. Algo que plantea la norma y que es clave tener en cuenta es que cuando se habla de lanzamiento no se dice en un plazo adicional de 15 días, sino que la norma plantea dentro de los 15 días. Por lo tanto, el lanzamiento se podría dar no necesariamente transcurridos los 15 días, sino durante ese periodo, ¿no? Entonces, el lanzamiento podría ser incluso el día 1 de esos 15 días. El desalojo por malos pagadores plantea no solamente que si un inquilino se retrasa 3 días en pagar el alquiler, que ahí también vemos situaciones concretas que se están dando en diferentes sectores, tanto en el ámbito público como privado, donde no está habiendo el pago efectivo de salarios. En algunas condiciones vemos cómo eso también en este régimen tiene un impacto brutal, porque evidentemente después de 3 días en que no se paga el alquiler, según este régimen de la LUC, el inquilino se transforma en moroso y puede ser desalojado en 6 días. Para dejar de ser moroso se tiene que pagar en 6 días y la deuda más un recargo del 60%. Algo que se ha planteado sobre este instrumento que es la LUC, que no es solamente un instrumento jurídico, es un instrumento político, claramente, y hay que decirlo. Es un instrumento político cuyo ideario está justamente basada en esta posibilidad de construir una sociedad de clientes y súbditos, de deudores eternos. Y este articulado, sin duda, no solamente se aleja de las mejores prácticas en materia de alquileres del mundo, sino que lesiona gravemente derechos fundamentales. Y sobre todo, de alguna manera, mete el dedo en la llaga que tenemos en nuestro país, que es precisamente la crisis habitacional. Y algunas claves para entender esta crisis están justamente vinculadas también a la manera en la que
el tema de alquileres se ha ido resolviendo en el caso de Uruguay, ¿no? Lo que vemos es que justamente en el periodo dictatorial, en 1974, se planteó la posibilidad de no regular el mercado de alquileres, ¿no? Lo planteaban algunos compañeros en una publicación que sacamos conjuntamente con Fugban y La Diaria hace poco, en relación precisamente a esta primera empuje neoliberal durante la dictadura, vinculado precisamente al tema de alquileres y que tenía que ver con este mismo espíritu que tristemente tiene la ley de urgente consideración, que deja como nunca en una situación de mayor desigualdad y mayor desprotegidos, como nunca en la historia del país, a los inquilinos y a las inquilinas. Eso hay que decirlo también, se refuerza esto que estamos planteando, no solamente desde Fugban, sino también desde otras instituciones de derechos humanos, como la propia institución de derechos humanos planteó su preocupación en relación a este tema. Otras organizaciones que también se vincularon y que hicieron sus descargos en su momento, aunque hubiera sido performática esta comisión especial para el tratamiento y donde esos 15 minutos en las cuales se recibieron a las delegaciones, en realidad ya se había tomado una decisión entre la propia coalición, pero ahí se planteaba precisamente por qué preocupaba especialmente este tipo de miradas sobre un tema que necesitaría otro tipo de soluciones. En ese sentido, simplemente como algunas consideraciones finales para tener en cuenta, es que de alguna manera, si el inquilino o la inquilina no puede pagar por cualquier causa, el desalojo y el lanzamiento serán en plazos brevísimos. La oposición de excepciones, las defensas, como les decía, en esos plazos, en esos días mínimos, resultan muy difíciles y menos en un contexto de vulnerabilidad. Ya sabemos qué sucede cuando se quiere acceder a la justicia en estos términos. Y por otro lado, también pensar en el tema de las prórrogas. Lo vimos en la discusión parlamentaria, se planteó una posibilidad, estamos hablando ahora en otro marco, en relación a poder parar los lanzamientos en periodo de pandemia. Fue una discusión que estuvo en la Comisión de Vivienda del Parlamento. La propuesta estaba orientada precisamente a evitar lanzamientos en medio del invierno y en pandemia. Y no se llegó a nada porque nunca se resolvió. Y lo que vemos es justamente que sigue primando en el espíritu de muchos representantes nacionales la protección de la propiedad, pero en realidad no es la protección de la propiedad en sí mismo lo que a veces está pesando, sino es a veces, muchas veces, la protección del ejercicio abusivo de la propiedad, ¿no? Sobre todo cuando a veces hay condiciones donde lo vemos muchas veces en Ciudad Vieja, donde hay inmuebles vacíos, en plena ciudad consolidada y con todo el impacto que eso puede llegar a tener. Y esto está vinculado también en los casos de fincas ruinosas que planteaba hace unos momentos, ¿no? Entonces lo que vemos es este régimen impuesto genera una mayor indefensión. No sabemos todavía cómo va a ser su funcionamiento. Incluso se han hecho planteos donde las propias cámaras inmobiliarias no saben cómo va a funcionar. Entonces vemos que no necesariamente se cuestiona la viabilidad de este modelo por un lado o por el otro. Y también es importante mencionar que, y creo que lo vamos a ver en este proceso de intercambio sobre la LUC, es que también lo que vemos es que está bien el análisis materia por materia, analizar artículo por artículo, pero tenemos que ver que hay un espíritu común en la norma y por lo tanto ver que además de la mercantilización de la vida y los derechos, también está un proceso inserto en esta propia ley, que es el proceso de criminalización de la pobreza y la construcción de un Estado gendarme. Y en ese sentido, si una persona es desalojada en estos plazos brevísimos por atrasarse en el pago de su alquiler por 3 días y queda en situación de calle, la propia LUC, en su artículo 14, establece que
es una falta ocupar el espacio público y por lo tanto también es criminalizada las personas que están en situación de calle. Entonces, vemos que la LUC afecta a las personas en riesgo de estar en situación de calle, aquellas personas que no tienen seguridad en la tenencia del lugar que habitan, que por alguna razón se demoraron en el alquiler, pero también aquellas que quedaron en situación de calle porque la LUC refuerza la apuesta que ya había estado planteada en su momento en la ley de faltas y que también se había planteado, obviamente, el rechazo por parte de organizaciones que fuera esa la medida afectando, obviamente, o considerando que las personas en situación de calle son responsables de la propia omisión del Estado. Y por otro lado, que creo que es importante mencionar, es el rol que ocupa la policía también en los procesos de desalojo. La policía es considerada un auxiliar de la justicia en los casos de desalojo. Acompaña, si así lo dispone, la justicia, el alguacil, para que se lleve adelante el proceso, el procedimiento. Entendemos que también a la luz de la LUC y con esta construcción de Estado gendarme, donde de alguna manera se dan una serie de disposiciones, donde se amplía el campo de discrecionalidad de la actuación policial, vemos que también, hermanado con estas normas que hemos planteado, generan una situación de compleja vulnerabilidad para toda la ciudadanía. Entonces, es importante también considerar estos aspectos porque obviamente preocupan profundamente. Y también plantear, sobre todo, y si bien estamos en plena campaña por el sí, también plantear que cuando hablamos de estos articulados, sabemos que también esto debe de movilizar las otras emergencias. La posibilidad de pensar como comunidad política la necesidad de una reforma urbana, como lo ha planteado Fugman desde hace más de 30 años, y también la posibilidad de dar ese gran debate nacional por el derecho a la vivienda. La vivienda es un derecho y aunque no le guste a la ministra de Vivienda, es un derecho y por lo tanto es exigible. Existe el poder jurídico para poder exigir ese derecho a la vivienda y tienen que generarse las condiciones de posibilidad para que no haya ninguna persona habitando este país que se encuentre en una situación de tanta vulnerabilidad como la que implica no tener un espacio donde poder vivir y donde, como se ha mencionado y lo menciona constantemente también el compañero Gustavo, estamos en un contexto distópico y tan profundamente indignante que, por ejemplo, en el caso del compañero Gustavo Castro, que murió de frío el año pasado, murió de frío, en gran parte por no haber condiciones para que pudiera en un día de emergencia climática poder estar en un lugar resguardado, pudo encontrar un lugar, pudo encontrar un pedazo de tierra en el cementerio norte. Y eso nos tendría que indignar. Así que este gran debate por el sí derogar estos 135 artículos, también nos tiene que abrir la posibilidad para dar esa discusión y esa discusión profunda que tenemos sobre el tema de vivienda en Uruguay. Así que, bueno, muchas gracias. La idea es, si hay alguna pregunta, tenemos un poco limitada la participación de los compañeros del interior o que están siguiendo, pero si hay preguntas aquí, a las órdenes. Hola. Sin dudar en lo más mínimo de la certeza de lo que están planteando. Aclaro, no soy ni abogado ni conozco del tema vivienda. Pero tengo dos dudas. Una, Valeria dijo recién, no sabemos cómo va a funcionar este sistema. Yo tengo entendido el sistema ya está funcionando. Y me pasó juntando firmas para el referéndum en 2 ocasiones
que hubo gente que me dijo, no, yo no firmo porque gracias a la LUC pude alquilar. Entonces, bueno, no me daba para interrogarla, a tener claro cuál era realmente la situación, qué tipo de contrato había hecho. Capaz que debía haber tratado de hacerlo, pero en ese momento no me dio. Pero el hecho es que eso me pasó y sé que no soy el único al que le ha pasado. Entonces, si bien tengo claro que antes de la LUC existía la posibilidad de alquilar sin garantías, no tengo muy claro qué tipo de viviendas se alquilaban sin garantías y qué tipo de viviendas se alquilan ahora sin garantías. O sea, no sé si ha habido algún estudio del mercado de alquileres que analice qué cambios hubo realmente después de la LUC o cómo impactó o qué tipo de viviendas pasaron a alquilarse y qué tipo de personas que de repente antes tenían un ingreso que les permitía llegar a una vivienda, entre comillas, decorosa, pero solo podían alquilar una vivienda de muy bajo nivel por el tema de la garantía y ahora quizá eso les haya cambiado. Capaz que existiendo el régimen de garantía, de alquiler sin garantía, los propietarios no lo hacían por el tema del desalojo en demasiado tiempo y ahora eso haya cambiado. Es decir, son dudas que tengo. Si esto es un taller, se supone que tenemos que tener un abogado del diablo, alguien que nos dé los argumentos por el no, de la gente que está por el no y tratar de aprender nosotros a encontrar respuestas. Porque charlas de estas hemos tenido muchas, pero yo aspiraría del lado de la Comisión Nacional que los talleres fueran realmente otra cosa, que se planteara lo que está diciendo la coalición de gobierno y cuáles son las respuestas esperables de alguien que está discutiendo con un vecino o con un compañero de trabajo. Gracias. Una reflexión. La derecha no está hablando de vivienda, no es el tema más fuerte. Claramente están sustentando su estrategia defensiva de la LUC en la cuestión de la seguridad. La vivienda, si ustedes analizan los discursos y los distintos, el único punto que han colocado es que hay una oportunidad para las parejas jóvenes de alquilar sin garantía. Lo cual ya quedó, o sea, fácilmente, primero, que es importante, no se está impugnando ninguno de los artículos que reafirma la posibilidad de alquilar sin garantías. Eso no está impugnándose, no están dentro de los 135 artículos. La parte de vivienda que sí se impugna es todo lo que tiene que ver con el corrimiento, el cambio de los plazos y el interés abusivo en caso del mal pagador, en caso del atraso. Y la otra cuestión es que en el interior el sistema de arrendamiento sin garantías es mucho más común que en Montevideo, por la cercanía de la gente, por el conocimiento y la calidad de la vivienda no está asociada la no existencia de garantía a una mala calidad de la vivienda. Por esto, porque es muy común que entre familiares, entre conocidos, se alquilen viviendas sin garantía, simplemente con un contrato entre las partes o acuerdos incluso de palabra. En Montevideo la cosa es diferente, no hay un estudio, esto tiene que ver mucho más con una percepción, pero no hemos hecho como comisión un estudio sobre las condiciones o las condiciones de la vivienda que se alquila sin garantía. Sí sabemos que es mucho más frecuente en el interior y no está asociado a alquilar sin garantías viviendas de mala calidad. Se alquila sin garantías viviendas de buena calidad. Sí, quizá ahí no se entendió, pero en realidad está asociado justamente a la ausencia de una evaluación de cómo se ha venido implementando, porque obviamente es una ley vigente, entonces existe la posibilidad que se alquile bajo este régimen, sin duda, y ya se han dado, lo sabemos, incluso situaciones donde existe un cambio de contrato y se termina arrendando bajo este régimen. Pero lo que decimos que no sabemos cómo va a funcionar es porque precisamente se tiene que evaluar. Y en ese sentido también lo que vemos es
que existen también dificultades sobre el tema de las evaluaciones, porque, por ejemplo, en el caso concretamente de la encuesta continua de hogares, hubo una modificación de la metodología por parte del INE por la pandemia, y eso también de alguna manera nos ha dejado ciegas y ciegos en relación al tema del factor vivienda, porque es un aspecto que hoy no está desagregado y habría que verlo también con los informes que hay, ¿no? Entonces, sin duda esto también habilita la necesidad de evaluar la idoneidad de determinadas políticas. Pero el debate, me parece, y que en eso obviamente eso es el espíritu, ¿no? No quedarnos atrapados y atrapadas en la LUC y que ese sea nuestro horizonte de militancia, sino que el horizonte de militancia es generar alternativas y justamente plantear que un régimen que plantea que va a mejorar o que va a incidir en las posibilidades de acceso a la vivienda de las personas, en realidad solamente instaura un régimen de desalojo exprés. Entonces, si la persona dice, ahora sí puedo alquilar, en realidad lo que no está viendo es que está en una condición en donde pende de un hilo y donde puede eventualmente ser desalojada en un plazo que, como planteaba hace algunos minutos, tiene una brevedad que de alguna manera también podríamos hacer un análisis de otros casos donde se quiso instaurar este tipo de desalojos exprés y que no han sido disputados y denunciados. Entonces, ese punto me parece que es importante traerlo sobre la mesa, sobre todo en esta idea del abogado del diablo que plantea el compañero. ¿Qué tiene que ver con esto que decían recién los compañeros y que nosotros estábamos comentando? Que nada garantiza, de esta manera también, porque le da muchas potestades al dueño, que el día de mañana venga y no diga que necesita la casa y la persona se tenga que ir inmediatamente. No hay garantías de esa forma. Y por otro lado, tampoco hay garantías de que en algún momento, no sé, como esto ya se dio, bueno, se puedan cambiar la ley de alquileres por otros precios o con otros impuestos o con otros aumentos de precio. Y por otro lado, está también en juego el tema en la misma LUC, el pago por formato electrónico, que también puede ser una de las cosas que pueda perjudicar a cualquier persona, a cualquier trabajador, jubilado, pensionista. Entonces tampoco no tiene garantías la persona de poder seguir pagando el alquiler. Bien, gracias, Diana. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? Sí. La pregunta no es específicamente referida al tema de vivienda. Creo que la exposición que han hecho y que ha hecho sobre todo la doctora ha sido sumamente clara, y para los que tenemos alguna información, de todas maneras ha sido muy ilustrativa los detalles con que se ha trabajado. Es cierto también de que los defensores de la ley, el gobierno, hablan poco del tema de la vivienda porque no es un tema con el cual se sienten demasiado seguros de que eso genere una opinión favorable en la gente y que más bien genera temor. Pero la pregunta que yo quería hacer no es referido a esto porque la exposición ha sido sumamente clara y me parece que muy abarcativa. Es si este ciclo, digo que veo que ha sido tenido la iniciativa de Fugman, va a seguir con los demás temas, que son muchos, porque creo que es sumamente importante el análisis del tema a este nivel. Es cierto, este trabajo hay que multiplicarlo en muchas instancias, pero creo que el conocimiento de la ley con este nivel que ha sido la exposición
es sumamente importante para llegar a la gente. Así que felicitaciones por la exposición y a seguir con otros temas que los hay y son igualmente importantes que esté la vivienda. Gracias. Bien, gracias. Sí, es bueno mencionarle, primero, que este ciclo está siendo organizado por la Comisión por la Anulación de los 135 artículos. A FUGAM le ha tocado el tema de la vivienda como integrante de la comisión. El miércoles 20 se continúa con el tema economía y empresas públicas. Ahí van a haber compañeros y compañeras especialistas que van a estar jugando el rol que nos ha tocado a nosotros hoy. El 27, el tema seguridad. Luego, el 3 de noviembre, educación. Y el 10 de noviembre, una serie de temas que son varios, entre los cuales está la tenencia compartida. Hay una serie de temas que hemos agrupado en una sola charla, pero que no teníamos un título para ese del 27. Entonces, hoy fue jueves 14, pero ya los siguientes son todos los miércoles a la misma hora y va a ser transmitido también tanto por el canal de YouTube de AEU como por las redes de Voto Sí. En el mismo lugar, a la misma hora, por el mismo canal. Sí, muy breve, una consulta, porque yo soy de las que sale, como casi todos acá, el ruido, ¿no? Con las mesitas y todo eso. ¿Tendremos dónde preguntar sobre este tema, las cosas que vayan surgiendo en la práctica? Capaz que es una pregunta asociada, por eso levantaste la mano rápido. Los compañeros de la coordinadora nuestra, supongo que debe ser una inquietud de todos, es el tema de los materiales. ¿Dónde Bien. Podemos conseguir? Incluso preguntaron si hay en algún lugar donde se está haciendo el molde ese de ese, sí, todos lo quieren. Bien, compañeros, disculpen, pero está habiendo una transmisión en directo al interior, entonces, si no hay y como el objetivo es aclaratorio sobre el tema vivienda, si no hay preguntas sobre eso, ahora de repente cerramos y hago las preguntas, respondemos a estas preguntas que son más organizativas. Un poco retomando lo que dice la compañera, planteó el compañero, sobre esto de esa construcción de la subjetividad del intercambio, ¿no? Mano a mano, del boca a boca sobre este tema, sobre la discusión de la LUC que planteaba que es tan necesario, que es ese debate nacional que se nos fue negado el 9 de junio cuando fue promulgada la LUC a puerta cerrada, no hay que olvidar eso. No hubo barra, no hubo forma de entrar. Y en ese sentido, es muy importante poder sistematizar esas preguntas que hagan sobre esta duda que planteaba, o esos comentarios, ¿no? Sobre, bueno, gracias a la LUC pude arrendar, y en realidad el enfoque que podría llegar a tener esa vecina es que en realidad, vecina, si usted se atrasa 3 días, se convierte en morosa y en 6 días la van a desalojar. ¿Eso le da garantías a usted, como madre, como trabajadora, poder tener esa posibilidad de quedar en situación de calle? Además, con el conocimiento de que en Uruguay no existe un protocolo de desalojo y ocurren desalojos días de emergencia climática y se dan esas situaciones, no estamos inventando. Se han dado muchas situaciones en Ciudad Vieja, muy cerca de aquí donde estamos. Entonces, en ese sentido creo que hay ese tipo de argumentos que se pueden plantear, que son argumentos de vuelta, ¿no? Fundamentados desde los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, la normativa nacional en la materia y bueno, y también con la práctica y con las emergencias que plantean las personas que han atravesado un desalojo y con las implicaciones no solamente materiales, sino también emocionales que supone atravesar una situación así. Entonces, creo que es muy importante y muy pertinente que si hay ese tipo de planteos o dudas provocadoras, es necesario tenerlas porque creo que hay un argumento y
y una posibilidad de diálogo en relación a las personas que no están de acuerdo con algunos argumentos que planteamos acá, y que de eso se trata justamente, ese debate nacional que nos fue negado por parte de la coalición de gobierno. Bien, compañeros y compañeras, tenemos un tiempo de límite con esto de las transmisiones en directo, así que agradecemos mucho la presencia de los compañeros a través de la distancia, en la distancia, y también a ustedes, así ponemos punto final a la transmisión.